Obviamente que la amenaza es brutal. Hoy tenemos la fuerza, que nadie lo dude. ¡Libertad! 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 Y este es un régimen que está dispuesto a todo para aferrarse al poder. Hay algunos que creen que los cogollos pueden estar por encima de la gente. Eso se acabó. ¡Libertad! 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 Y yo le quiero decir a los venezolanos, hemos ido superando cada obstáculo y lo seguiremos haciendo juntos, con la verdad por delante. Somos Latino TV Internacional, el canal de noticias más importante de toda la internet. María Corina Machado convocó una protesta mundial contra el bloqueo electoral del régimen de Nicolás Maduro. Y sí, señores, resulta que la candidata Machado pidió a los migrantes venezolanos acudir a los consulados a inscribirse en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio. El mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad, afirmó la candidata Machado. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, llamó este martes a participar en una protesta mundial contra el bloqueo electoral que impone el régimen de Nicolás Maduro de cara a las presidenciales del próximo 28 de julio. Se acabó. La gente está clara hoy. Y no me vengan con el cuento de que o hay que aceptar los términos del régimen que llevan a perder. Hoy tenemos la fuerza, que nadie lo dude. Yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia. No es muerto, es preso. Sin engaños. Hay algunos que creen que los cogollos pueden estar por encima de la gente. Eso se acabó. El 22 de octubre la gente cerró con esa vieja política. En un mensaje difundido a través de la cuenta de Twitter, acompañado de un video, la candidata unitaria de la oposición invitó a los venezolanos que viven en el exterior a alzar la voz en varias ciudades del mundo contra el bloqueo, por el que responsabilizó al dictador venezolano, quien buscará en julio un tercer mandato consecutivo. Hoy tenemos que hacer que el mundo nos escuche. Hemos logrado apoyos importantísimos y necesitamos seguir avanzando. No vamos a permitir que Nicolás Maduro escoja cuál es el candidato que lo enfrente, porque somos los venezolanos quienes tenemos el derecho, expresó la exdiputada antichavista. Y este es un régimen que está dispuesto a todo para aferrarse al poder. El régimen sabe, Maduro sabe, que en una elección frente a nosotros su derrota sería total. Es decir, obviamente que la amenaza es brutal. Sabe que perdieron completamente la base social. El candidato que nos va a representar en las elecciones, ¿lo elige la gente o lo elige Maduro? Tienen que hacerle entender a Maduro que esa es su única opción, que no puede irse por una ruta estilo Nicaragua porque el mundo no lo va a tolerar y los venezolanos tampoco. Y que están dispuestos a todo con tal de quedarse en el poder. Asimismo, pidió a los emigrantes acudir a los consulados a inscribirse en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio, un proceso que ha tenido retrasos en varios países, por lo que llamó a denunciar cualquier impedimento. Este sábado, 6 de abril, el mundo tiene que ver a esta Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta hasta la libertad. Agregó sin precisar las ciudades en las que se llevarán a cabo estas protestas. Tenemos derecho a elecciones limpias y libres, no tenemos que conformarnos con nada, menos de lo que tienen otras naciones democráticas, y hemos avanzado muchísimo, ya que con las elecciones primarias le demostramos al mundo la fuerza que tenemos para lograr este cambio. Nunca en 25 años de régimen chavista hemos enfrentado una elección presidencial donde tenemos el 80% del apoyo popular y el régimen menos de 20%. Eso nunca había ocurrido. Aquí nosotros no aceptamos la sumisión. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos. Sabemos que en Venezuela hay una feroz tiranía que viola los derechos humanos, que comete crímenes de lesa humanidad. Entonces, frente a esta realidad, ellos lo que les queda es la represión. Machado, elegida en primarias como candidata de la oposición mayoritaria, no pudo inscribirse para competir en las elecciones debido a una sanción impuesta por la Contraloría, controlada por la dictadura que le impide ocupar cargos públicos hasta el 2036. La exdiputada propuso a la filósofa Corina Lloris como su sustituta y tampoco fue admitida por el Consejo Nacional Electoral, por lo que resta ver a quién apoyará a Machado para las elecciones. Mientras tanto, la opositora insiste en mantener la organización para las votaciones. En esta ocasión dirigida a los venezolanos en el exterior, un grupo conformado por 7.7 millones de personas. Escuchen bien, querida audiencia, 7.7 millones de personas, según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que son rechazadas por la dictadura chavista, que cifra en 2 millones el número de migrantes. Pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme. No me permiten viajar en avión, interrumpen y bloquean las carreteras. No puedo alquilar
un hotel o ir a almorzar a un restaurante porque lo cierran, amenazando a las madres que le quitan la bolsa de comida, que no le van a dar el bono, que persiguen a sus familias. El Consejo Nacional Electoral confirmó el listado definitivo de los candidatos para las elecciones presidenciales y en él figuran los nombres de Eduardo González Urrutia como aspirante de la Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la Plataforma Unitaria Democrática, y de Manuel Rosales, del Partido de un Nuevo Tiempo, también integrado en la Plataforma Unitaria Democrática. La líder opositora insistió el domingo en que su candidatura o la de su sustituta Corina Lloris, la opositora insistió el domingo en que su candidatura o la de la sustituta Corina Lloris podrá ser inscrita en los comicios tras comenzar la fase de sustitución de postulados. Las leyes venezolanas son muy claras. Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato y la pelea es peleando y ahora es que hay tiempo, dijo Machado en un video de Twitter. Esto fue una señal inequívoca de que se rompió completamente esa relación de miedo y de sumisión que durante años impuso el chavismo. Casi 3 millones de venezolanos, de un padrón efectivo de 13 millones, dentro y fuera de Venezuela salimos a votar. La derrota social y espiritual rotunda, algo que nadie esperaba. Tengamos la confianza de que nadie nos va a desviar de la ruta que nos va a llevar a las elecciones limpias y libres, donde yo seré candidata presidencial o estará Corina Lloris, sostuvo Machado. No obstante, analistas temen que durante este periodo de modificaciones se repita el mismo escenario de bloqueo que impidió la inscripción de Lloris. El líder chavista Diosdado Cabello ha advertido además que las sustituciones solo podrán hacerse por los candidatos que se inscribieron durante el periodo de postulación. No es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana e imponernos su término, violando las reglas, insistió Machado. Pero tenemos hasta el 18 de julio para lograr que yo pueda inscribirme. Obviamente que la amenaza es brutal. Hay algunos que creen que los cogollos pueden estar por encima de la gente. Eso se acabó. Hoy tenemos la fuerza, que nadie lo dude. El régimen sabe, Maduro sabe, que en una elección frente a nosotros su derrota sería total. La peligrosa ley contra el fascismo que el régimen de Maduro pretende aprobar para proscribir a la oposición y censurar las redes sociales. El proyecto presentado por la vicepresidenta ejecutiva de la dictadura, Delcy Rodríguez, incluyó 4 capítulos y 30 artículos. El chavismo impidió la inscripción de la principal candidata opositora a presidente, María Corina Machado. El régimen de Venezuela presentó este martes ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, el proyecto de la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, elaborado por orden del dictador Nicolás Maduro. El documento presentado por la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, incluyó 4 capítulos y 30 artículos y establece medios y mecanismos para preservar la convivencia, la tranquilidad pública y el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a agresiones de orden fascista. Presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos. Mire, ellos son capaces de cualquier cosa. Sin embargo, lo que se observa es como el chavismo en realidad lo que pretende es proscribir a la oposición y censurar las redes sociales. La funcionaria recordó las protestas antigubernamentales que hubo en el 2014 y 2017, con víctimas mortales y heridos, de las que responsabilizó a sectores extremistas que pidieron posteriormente un bloqueo criminal con el objetivo de que haya un genocidio económico y social en Venezuela. Indicó que estos sectores extremistas, en referencia a miembros partidos de la oposición mayoritaria, han desconocido abiertamente la institucionalidad y hoy pretenden asaltar el poder político de Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. De lo que ha sido los últimos 25 años en Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos, de un tilde francamente y abiertamente fascista. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan, hagan apología
o se fundamenten en el fascismo. Convertirlo en un tema politiquero generó una reacción, primero, a nivel de la sociedad, totalmente contraria a ellos. Entre las medidas de protección contra el fascismo, Rodríguez señaló la prohibición de la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violación como método de acción política o promuevan la violencia como método de acción política. El proyecto de la ley también establece la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esta doctrina. Además incluye sanciones penales y administrativas por el cumplimiento de la disposición de esta ley. Además incluye sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, que no detalló. Este proyecto de ley fue elaborado por una comisión cuya creación anunció Rodríguez pasado 24 de marzo. Se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley. Y nadie fue a votar, nadie, a pesar de las amenazas, a pesar de todo tipo de extorsión. Y no ha habido un caso donde internacionalmente Maduro haya estado más aislado. Hasta Cuba lo abandonó. Las autoridades han asegurado haber desactivado una serie de aspiraciones que tenía como objetivo atentar contra la alta dirigencia del chavismo y generar un ambiente de violencia política de cara a las presidenciales. La oposición se desligó de estos señalamientos y lo que planteó es que Maduro busca perpetuarse en el poder. De hecho, el régimen inhabilitó a María Corina Machado y tampoco deja competir a su sustituto, Corina Lloris.